El agua de la inundación ya le llegaba al pecho al búfalo cuando lo encontré. Estaba atrapado dentro de una maraña de alambre de acero, agotado. Quizás le quedaba 1 hora antes de hundirse para siempre. Nadie en Prairie Hollow quiso salir a ayudarme. Preston Whitmore estaba de pie sobre el estribo de su reluciente camioneta y se reía, diciendo que una madre soltera con una granja a punto de quebrar debería preocuparse primero por salvarse a sí misma. De todos modos, entré al agua. 3 días después, cuando la inundación retrocedió, cientos de peces se retorcían por todo mi campo del norte. Pero lo más extraño que había allí no eran los peces. Lo más extraño estaba enterrado bajo el lodo negro que había quedado debajo de ellos. Si te gustan las historias donde los que parecen más débiles terminan ganando, suscríbete y quédate conmigo para descubrir qué encontré allí. 24 horas antes de que ocurriera todo aquello, la lluvia ya llevaba 6 días seguidos cayendo sobre el este de Kansas. Y yo estaba sola en mi granero, a las 5 de la mañana, con un martillo en la mano y una linterna frontal sujetada sobre el cabello. Me llamo Rheena Cole. Tengo 36 años. Soy dueña de 30 acres de terreno en las tierras bajas al sureste de Prairie Hollow. Y había pasado buena parte de la noche anterior subiendo sacos de alimento por las escaleras del altillo, de 2 en 2, porque el piso inferior de ese granero se inundaba cada primavera como un reloj. Mi hija estaba a 2 condados de distancia con mi madre, y esa era la única decisión de la que me sentía tranquila. Porque fuera lo que fuera que estuviera bajando por aquel valle, no era algo que una niña necesitara ver mientras su madre intentaba enfrentarlo. Los canalones ya estaban desbordados. El pastizal detrás de la casa tenía ese brillo que indica que la tierra ha dejado de absorber agua y ha comenzado a acumularla. Recuerdo haberme quedado parada en la entrada, escuchando el movimiento del agua y pensando que la propia tierra sonaba impaciente. El problema de mi granja siempre habían sido los 10 acres del extremo norte. Todos los vecinos de aquel valle recibían agua durante los años de lluvias intensas y todos conseguían deshacerse de ella en 1 semana o 2. La mía no. La mía la retenía. A veces durante 1 mes entero, permaneciendo allí, gris y quieta, ahogando el pasto, echando a perder el suelo y hundiendo la maquinaria hasta los ejes. Había pasado 4 veranos diferentes cavando pequeños canales a mano para drenar aquella tierra, y cada canal que abría terminaba llenándose de agua que parecía venir de algún lugar que yo no lograba encontrar. 2 hombres distintos del condado habían recorrido el terreno conmigo, se habían encogido de hombros y habían utilizado la misma palabra que mi abuelo solía usar para describir un terreno malo. Bajo. Simplemente está bajo, decían. Hay terrenos que son así. O aprendes a cultivar alrededor de ellos o dejas de cultivarlos. Preston Whitmore tenía una palabra diferente para aquello. Él era dueño de Whitmore Land and Cattle, unas 4000 acres que rodeaban mis 30 como una mano rodea una canica. Y llevaba 1 año y medio bajando por mi camino de entrada con ofertas para comprarme la propiedad. Nunca me gritaba. Quiero que entiendas eso antes de que ocurra cualquier otra cosa en esta historia. Nunca levantó la voz conmigo. Me hablaba como un hombre le habla a una niña lenta que se ha metido por error en su oficina, con paciencia y diversión, completamente seguro de cómo terminaría la conversación. Aquella mañana llegó mientras todavía llovía, justo cuando yo estaba asegurando el tractor con una cadena. Al principio ni siquiera salió de la camioneta. Bajó la ventanilla y me dijo que su medidor en la zona oeste de la colina ya había registrado 11 pulgadas de lluvia durante la semana y que los arroyos debajo del pueblo estaban desbordando sus orillas. Después volvió a hacerme su oferta. Era lo bastante baja como para ser un insulto y lo bastante pausada como para que él creyera que estaba siendo amable. Cuando la rechacé, sonrió y miró más allá de mí, hacia toda aquella agua estancada en el campo del norte. Tú no tienes una granja, Rheena, me dijo. Tienes 30 acres que están haciendo todo lo posible por convertirse en un lago. Le respondí que correría el riesgo con el lago. Él dijo que después de aquella inundación quizá me volvería más razonable. Y lo dijo con tanta suavidad que tardé 1 minuto entero en comprender que me acababa de amenazar. Antes de marcharse, miró mi tractor, aquella vieja máquina verde de 40 años, llena de parches,
cuyos sistemas hidráulicos había reconstruido yo misma con piezas que había pedido de un catálogo. Le dirigió la misma mirada que un hombre le dedica a un animal atropellado en la carretera. «No gastes dinero arreglando eso», me dijo. «No estarás aquí el tiempo suficiente para necesitarlo». Luego subió la ventanilla y la camioneta volvió a subir por mi camino sin ninguna prisa. Y yo me quedé bajo la lluvia, con una cadena entre las manos y la mandíbula tan apretada que me dolían las muelas. Quiero que recuerdes esa frase, porque volverá a aparecer más adelante. Quería que supiera que mi trabajo no tenía sentido y que mi criterio era solo decoración. Ese era todo su método. El agua bajó con más fuerza de la que nadie en Prairie Hollow esperaba. Y llegó de noche, que es como suelen llegar las peores cosas. Alrededor de las 2 de la madrugada, noté que el sonido había cambiado. La lluvia tiene una voz. El agua en movimiento tiene otra. Y para las 3, podía escuchar la segunda debajo de mis ventanas. Me puse las botas de agua, salí con una linterna y descubrí que el pequeño cruce de mi camino había desaparecido por completo. Solo quedaba una corriente marrón donde, durante la cena, había habido un camino de grava. En lo alto de la colina, dentro de los terrenos de Whitmore, una sección de la cerca había cedido justo donde el agua de la escorrentía se canalizaba entre 2 de sus corrales. Y podía escuchar al ganado mugiendo en la oscuridad, buscando terreno elevado. Lo que todavía no sabía era que aquellos corrales de la colina contenían algo más que ganado. Al amanecer, recorrí el límite norte para comprobar que se había llevado el agua. Y fue entonces cuando lo vi. Un búfalo americano adulto, un macho, con el agua llegándole hasta el pecho, tenía el hombro clavado contra mi cerca divisoria. 4 hilos de alambre de acero se habían enrollado y doblado alrededor de su cuerpo mientras la corriente lo empujaba. Whitmore tenía una pequeña manada de búfalos en un pastizal de exhibición cerca del camino de la colina, porque una manada de bisontes se veía impresionante desde lejos y quedaba muy bien en las fotografías del proyecto turístico que estaba planeando. La inundación había sacado a aquel animal de un corral destruido, lo había arrastrado 1/4 de milla cuesta abajo y lo había dejado atrapado contra mi cerca como una carta dentro de un buzón. No tenía heridas graves. Simplemente estaba atrapado. Y estaba tan agotado que, cuando me acerqué, solo movió un ojo para mirarme y continuó respirando. Llamé a Preston Whitmore a las 6:20 de la mañana. Contestó al cuarto tono, con la voz de un hombre que había dormido bajo un techo seco. Cuando le expliqué dónde estaba su animal, dijo que iría a verlo. 25 minutos después llegó con 2 de sus trabajadores en una camioneta de cabina doble. Se detuvieron sobre la grava, donde el agua todavía les llegaba hasta los tobillos. Y exactamente hasta ahí llegaron. Uno de los hombres quiso acercarse. Vi cómo Preston le ponía una mano sobre el brazo. Entonces Preston estudió al búfalo durante un rato, con el aire de un hombre que está calculando el precio de un electrodoméstico usado. Después me dijo que el toro ya había pasado su mejor época y que no pensaba meter una camioneta de $80,000 en 60 centímetros de agua en movimiento por un animal que, de todos modos, había estado pensando en sacrificar en otoño. Le pedí un cabrestante. Le pedí una cadena y un hombre en la otra orilla. Me respondió que el seguro de su equipo no cubría la estupidez del operador. Luego se dio la vuelta, me miró con aquella media sonrisa paciente y dijo la frase que repetiría durante el resto de mi vida. Si quieres jugar a ser una heroína, adelante. Pero no me mandes la factura. Después se apoyó contra la puerta de su camioneta, con las botas completamente secas, y se quedó allí observando. Porque eso era lo que quería. Y entonces entendí que no pensaba marcharse hasta verme fracasar delante de testigos. Así que no luché contra el búfalo. Eso es lo que la gente suele entender mal cuando imagina una escena como esta. No te metes en agua marrón con un animal salvaje de casi 1000 kilos y tiras de él, porque podría matarte accidentalmente mucho antes de permitir que lo ayudes. Fui a buscar el tractor que Preston me había dicho que no arreglara. Lo hice retroceder por el camino del campo hasta el borde de la zona elevada, donde el suelo todavía era firme. Saqué 2 correas de remolque y un tramo de cadena gruesa, y las enganché no al animal,
sino a la propia cerca. Un poste y 2 alambres cada vez. Trabajando desde el lado de donde venía la corriente, para que el agua me alejara de sus pezuñas en lugar de empujarme hacia ellas. Llevaba unas pinzas cortadoras de pernos en el bolsillo del abrigo y las utilicé con el alambre que estaba más cerca de su costado. Me tumbé casi por completo en el agua, metí el brazo por debajo de su cuerpo y busqué el punto donde el alambre se había retorcido. Me llevó casi 2 horas. El primer tirón arrancó un tramo de alambre, pero no conseguimos nada. El segundo dobló un poste y provocó que todo el animal comenzara a forcejear con tanta violencia que tuve que subir corriendo a la orilla y esperar 5 minutos, con el corazón golpeándome el pecho. Preston no dijo una sola palabra durante todo aquello. Simplemente permaneció allí con los brazos cruzados. Y cada vez que el motor del tractor se esforzaba, inclinaba la cabeza como un hombre que observa una obra amateur que no está disfrutando. Entonces, en el cuarto intento, el barro cedió de golpe. El poste salió del suelo arrastrando una enorme raíz negra de lodo, el alambre se abrió y el toro quedó libre. No salió corriendo. Giró sobre sí mismo en medio círculo, encontró la parte menos profunda y comenzó a avanzar tambaleándose y resoplando hacia el refugio de mi establo, como algo que acababa de decidir que quería seguir vivo después de todo. Y a mitad de camino, en el terreno blando junto al borde del campo, su pata trasera atravesó el césped y siguió hundiéndose. Toda la parte trasera del animal cayó casi hasta el corvejón. Se sacudió, consiguió liberarse con un gruñido que sentí en las costillas y continuó avanzando. Debajo del barro, tan claro como el sonido de un hueso al quebrarse, escuché algo crujir. Recuerdo haber mirado aquel agujero lleno de barro durante unos 4 segundos y haber decidido que se trataba de un viejo trozo de hormigón, quizá la base de algún antiguo corral desaparecido, uno de esos restos enterrados que abundan en las granjas de Kansas. Después regresé al tractor porque tenía demasiadas cosas que hacer. Preston se marchó sin darme las gracias. Ni una sola vez. Ni siquiera ese pequeño gesto con la cabeza que no cuesta nada. Subió a la cabina y, antes de cerrar la puerta, me dijo casi con afecto que acababa de arriesgar la vida por un animal que él nunca había pensado conservar. Los neumáticos levantaron grava y la camioneta tomó el camino de la colina. Yo me quedé en medio del hueco inundado de mi propia cerca, empapada hasta las clavículas, temblando por el frío y por algo que no tenía nada que ver con el frío. Y vi al búfalo acostarse bajo el techo de mi establo como si hubiera nacido allí. Aquello ocurrió el martes. Lo que había debajo de aquella losa rota necesitaría 3 días y una mañana imposible para revelarse. La inundación alcanzó su punto máximo el miércoles por la noche y comenzó a retirarse el jueves. Para el viernes por la mañana, el valle tenía ese aspecto aturdido y lavado que queda después de una crecida. Todo estaba aplastado en una misma dirección. Las cercas colgaban cubiertas de hierba, como cabellos atrapados en un peine. Salí a evaluar los daños con una libreta, una costumbre que aprendí de mi abuelo y que jamás ha conseguido hacer que las malas noticias parezcan menos graves. 18 metros de cerca divisoria habían desaparecido. El corral de las gallinas estaba lleno de sedimentos hasta la parte superior de la cerca. 9 acres de pasto que necesitarían ser resembrados en el campo del norte estaban cubiertos por 5 o 7 centímetros de agua, como un plato que alguien hubiera olvidado llevar al fregadero. El toro estaba de pie y comiendo heno de mi segundo corte, completamente indiferente a todo. Y yo ya me había resignado a alimentarlo hasta que la gente de Whitmore encontrara el tiempo para preocuparse por él. Entonces noté que el agua se estaba moviendo. No se extendía lentamente hacia la alcantarilla bajo el camino, como siempre ocurría. Corría formando un cauce definido, quizá de 60 centímetros de ancho, trazando una línea plateada y poco profunda en diagonal a través del pastizal. Nunca había visto el agua comportarse así en los 11 años que llevaba trabajando aquella tierra. Seguí la corriente con la mirada hasta el punto donde desaparecía entre la hierba. Y todavía intentaba entenderlo cuando vi el primer pez. Era pequeño, de unos 8 centímetros, oscuro en el lomo y pálido por debajo. Avanzaba contra la corriente, moviendo la cola con fuerza. Me reí en voz alta. Estaba sola en un campo mojado,
riéndome de la misma manera en que uno se ríe cuando el mundo le entrega algo completamente absurdo. Entonces vi el segundo. Y dejé de reír. Subí al montículo donde estaba la antigua base del molino de viento y desde allí pude ver todo el campo del norte de una sola vez. Y me quedé completamente inmóvil. Había cientos de peces pequeños estaban dispersos por aquella fina capa de agua, formando una franja que atravesaba mi pastizal como si alguien la hubiera dibujado con una regla. Y no estaban muertos sobre la hierba, como ocurre cada primavera con los peces que quedan atrapados después de una inundación en cualquier parte de aquel condado. Estaban vivos. Estaban orientados. Y se estaban moviendo. Me quedé allí, bajo el frío, con la libreta colgando de una mano, y conté 11 peces a menos de un paso de mi bota. Todos apuntaban en la misma dirección. Todos avanzaban contra la corriente hacia el mismo lugar. Me arrodillé en el extremo más cercano de la zona removida y comencé a apartar el barro con las manos. A los 15 centímetros, mis dedos empezaron a entumecerse. Y aquello fue lo segundo que hizo que se me detuviera el corazón. Porque el agua de la inundación que cubría aquel campo tenía la temperatura de un café aguado olvidado sobre una encimera, tibio, espeso y marrón. Pero el agua que estaba brotando del agujero que yo cavaba era transparente y tan fría que dolía. Tomé un poco entre las manos y la observé bajo el sol. No tenía sedimentos. No tenía olor. Estaba demasiado fría para haber estado expuesta al cielo durante aquella semana. Me senté sobre los talones, cubierta de barro, con las mangas empapadas hasta los hombros, y dije en voz alta, aunque no había nadie para escucharme: «Esto no es agua de inundación». La camioneta de Preston Whitmore pasó por el camino de la colina alrededor de las 11, mientras yo todavía estaba allí. Supuestamente había ido a revisar su cerca, aunque él jamás había mencionado una sola vez que pensara repararla. Vio el campo. Vio los peces. Y echó la cabeza hacia atrás y se rió con verdadero placer, sin intentar ocultarlo. Fue la primera risa sincera que le escuché. «Bueno, esto es maravilloso», dijo. «Perdiste un pastizal y conseguiste un acuario». Me dijo que en 4 días todos aquellos peces estarían muertos bajo el sol, que todo el extremo norte de mi propiedad olería como una planta de procesamiento de animales durante todo julio y que probablemente el condado también tendría algo que decir al respecto. Parecía genuinamente encantado con aquella posibilidad. Entonces hizo una nueva oferta. Y era más baja que cualquiera de las anteriores a la tormenta. Me explicó el motivo con el tono de un hombre que cree estar haciéndome un favor. La propiedad había sufrido daños por la inundación. Nadie podía mirar aquel campo y llamarlo pastizal. El valor de las tierras bajas sería reevaluado. Y él todavía estaba dispuesto, por consideración hacia su vecina, a hacerse cargo de todo aquel problema. Fue en ese momento cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Estaba allí, de pie sobre 5 centímetros de agua, con mi libreta mojada entre las manos. Él no me estaba haciendo una oferta. Estaba utilizando el desastre como una palanca. Había estado esperando a que el clima hiciera lo que el dinero no había conseguido. No le respondí. Saqué el teléfono y fotografié el campo. Fotografié la franja de peces desde el montículo. Fotografié los peces individuales junto a mi bota. Fotografié el agujero del que seguía brotando agua transparente. Fotografié el terreno donde la pezuña del búfalo había atravesado el suelo. Y anoté la fecha, la hora y la temperatura aproximada del agua en mi libreta mientras él observaba. Me preguntó qué creía exactamente que estaba documentando. «Todavía no estoy segura», le respondí. Y era verdad. No estar segura nunca me había impedido anotar las cosas. Sacudió la cabeza y se marchó. Y quiero ser honesta contigo. En aquel momento no tenía ninguna teoría. Solo tenía 2 hechos que no encajaban. Agua marrón y tibia arriba. Agua limpia y fría abajo. Esa misma tarde regresé con una pala y amplié la excavación. A unos 45 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo que produjo un sonido metálico en lugar de un golpe sordo.
Aparté el barro con las manos. Y lo que apareció no era la base de un antiguo corral. Era un borde perfectamente moldeado. Hormigón vertido, con una esquina deliberadamente formada en un ángulo de 90 grados y una superficie superior lisa. Y estampado sobre ella había unos números casi borrados por el paso del tiempo. Era el tipo de numeración que alguien marca en el hormigón húmedo cuando pretende que aquella obra pueda ser identificada algún día. Alguien había construido algo debajo de mi campo a propósito. Y nadie me había dicho jamás que estaba allí. El lunes por la mañana llamé al estado. Y para el miércoles tenía a la doctora Celia Warren de pie en mi campo del norte, con unas botas verdes de pesca hasta el pecho, una red para peces y un pequeño termómetro digital. Tenía 42 años, era bióloga acuática de la oficina regional y poseía esa competencia tranquila de una persona a la que han llamado para investigar cientos de falsas alarmas y que no considera eso una razón para descartar la siguiente. Lo primero que hizo fue decirme la verdad aburrida. Y se lo agradecí. Las inundaciones arrastran peces hacia las tierras agrícolas constantemente, me explicó. Cada primavera recibimos llamadas sobre peces en zanjas, peces en campos de trigo, peces en piscinas. No es ningún misterio. Es hidrología. Después recorrió conmigo la franja de agua. Y se quedó más callada. Capturó una docena con la red y los examinó. Carpas pequeñas de arroyo, dijo. Y un par de cachos de arroyo. También hay pequeños peces de arena. Entonces dijo algo que cambió por completo aquella semana. Estos no son peces de estanque, me explicó. No son peces que encontrarías en un depósito de agua, en un estanque de lubinas o en un lago ornamental. Son peces de arroyos pequeños. Peces de corriente. Animales que necesitan agua en movimiento y bien oxigenada. Hizo una pausa. Y muchos siguen completamente activos 4 días después. Eso no es lo que ocurre con peces atrapados en agua caliente y estancada. Después miró la franja diagonal que cruzaba mi pastizal. Están manteniendo su posición dentro de una corriente. Introdujo el termómetro en el agua estancada de la inundación en 3 lugares. Marcó 68, 70 y 71 grados Fahrenheit. Después colocó el termómetro en el agua que brotaba del agujero que yo había cavado. Marcó 53. Entonces me explicó lo que significaban 53 grados Fahrenheit en el este de Kansas durante la última semana de mayo. Significaba que aquella agua no había estado simplemente reposando en un campo. Significaba que había estado bajo tierra, en movimiento o ambas cosas. Y significaba que procedía de una fuente con un flujo continuo, porque el agua estancada adquiere la temperatura del aire en menos de un día. Y aquella agua no lo había hecho. Algo debajo de tu campo sigue funcionando, dijo. Así que cavamos. Las dos, con palas, un pico y, finalmente, una barra de hierro que saqué de mi taller, tardamos casi todo el jueves en abrir un agujero de casi 2 metros de profundidad. Y lo que apareció del barro no era una base. Tampoco era una losa. Era la entrada de una alcantarilla de hormigón de aproximadamente 75 centímetros por 75. La esquina superior estaba rota y se había derrumbado hacia adentro justo donde las casi 1000 kilos de peso de aquel animal aterrorizado habían atravesado un tapón de tierra que llevaba años compactándose sobre ella. El agua salía de allí constantemente. No era rápida. No era espectacular. Pero era continua, transparente y fría. Un pequeño pez de arroyo salió disparado de aquella oscuridad y pasó junto a mi bota mientras yo estaba arrodillada allí. En la pared frontal, debajo de una capa de sedimento que Celia limpió con el borde de su camiseta, había unas letras fundidas en el hormigón. Parte había desaparecido. Pero quedaba suficiente. Decía: Drenaje del condado. Y debajo había 4 números. 1958. Me senté en el campo y me quedé mirando aquello durante mucho tiempo. Había pasado con la desbrozadora por encima de ese lugar cada agosto durante 11 años. Nada en mi escritura de propiedad. Nada en el estudio topográfico por el que había pagado $400 cuando compré la granja.
Nada en ningún plano, servidumbre o mapa fiscal que hubiera recibido mencionaba una estructura de drenaje en mis 10 acres del norte. Según todos los documentos actuales, aquella estructura no existía. Fue entonces cuando llamé a Everett Pike. Everett tenía 67 años. Había trabajado como topógrafo del condado durante 31 años, hasta que sus rodillas lo obligaron a retirarse. Vivía en una casa blanca a las afueras de Prairie Hollow y tenía 40 años de cuadernos de campo almacenados en el sótano, porque el condado había tirado los suyos durante una depuración de archivos en los años 90. Llegó con un abrigo de lona. Recorrió con la mirada la entrada de la alcantarilla. Miró los peces. Miró la línea diagonal que estaban siguiendo. Y después observó hacia el oeste, en dirección al terreno elevado que conducía a la cresta de Whitmore. Durante lo que pareció un minuto entero no dijo absolutamente nada. Entonces pronunció un nombre que yo jamás había escuchado en mi vida. Cottonwood. Nos explicó que había sido un pequeño arroyo permanente, alimentado por un manantial que brotaba de la capa de piedra caliza que recorría las tierras altas del oeste. Tenía entre 1 y 1,5 metros de ancho durante la mayor parte del año. Era lo bastante profundo para pequeños peces, cangrejos de río y poco más. Y había atravesado todo aquel valle en diagonal hacia el noreste antes de que las granjas de la zona fueran consolidadas y redistribuidas a finales de los años 60. Después nos explicó algo más. Cuando el condado construyó el camino de la sección en 1958, no habían rellenado el arroyo. Habían hecho las cosas correctamente para aquella época. Habían construido una caja de hormigón y habían conducido el arroyo por debajo del camino. Y la alcantarilla frente a la que yo estaba arrodillada era el extremo de salida de aquella obra. Todas las propiedades trazadas después habían sido dibujadas como si el agua nunca hubiera estado allí. Entonces Everett dijo la frase que convirtió una curiosidad en un caso. Se agachó, metió 2 dedos en el agua fría que salía de la alcantarilla, la probó y dijo: «Si esto es Cottonwood, no termina en tu terreno». Se incorporó. El agua no aparece de la nada en medio de un pastizal. Aquella alcantarilla tenía una entrada en mi lado. Eso significaba que tenía un conducto. Y una cabecera en algún lugar aguas arriba. Y aguas arriba de mi cerca norte estaba la depresión baja al pie de la cresta de Preston Whitmore. Y más arriba de eso había 4.000 acres, un lago privado, 3 kilómetros de nuevos caminos interiores y un terraplén de tierra que se había construido en algún momento después de que Everett dejara de trabajar para el condado. Se puso de pie, se sacudió las rodillas y me dijo que le gustaría mucho encontrar un plano de la zona de 1961. Después me dijo que guardara las fotografías en algún lugar que no fuera únicamente mi teléfono. Las noticias viajan en un pueblo de 900 habitantes más rápido que el agua por una zanja. Y a Preston Whitmore le llevó unos 4 días enterarse de que tenía a una bióloga estatal en mi campo y a un topógrafo retirado revisando los archivos del condado. El cambio en él fue lo primero que me confirmó que habíamos encontrado algo real. La diversión desapareció por completo de su rostro. Dejó de bajar por mi camino de entrada. En su lugar, un martes, recibí una carta certificada de un bufete de abogados de Tepique. Informaba que cualquier alteración, excavación o modificación de las características de drenaje en las proximidades del límite común podría afectar negativamente la gestión del agua de las propiedades colindantes y que su cliente se reservaba todos los derechos y recursos legales. $700 de palabras legales para decirme que dejara la pala en el suelo. Celia leyó aquella acusación en su oficina y después condujo 145 kilómetros para sentarse en mi cocina y explicarme, con una paciencia que yo no merecía porque estaba furiosa, exactamente porque aquello era basura. Su lago estaba poblado con lobinas de boca grande, mojarras azules y bagres de canal, porque eso es lo que se utiliza para repoblar prácticamente todos los lagos privados del este de Kansas. Y ella consiguió las facturas de repoblación en menos de una semana porque estaban archivadas en el departamento. No había ni una sola lobina, ni una sola mojarra azul, ni un solo bagre en mi campo. Y nunca los había habido. Lo que había en mi terreno era una comunidad de peces de arroyo que habitaban zonas de corriente,
una combinación de especies que ningún criadero del estado vende y que solo aparece donde ha existido agua corriente de manera continua durante muchísimo tiempo. Los peces no mienten sobre dónde viven, me dijo. Preston intentó utilizar otra estrategia el viernes por la noche, en el restaurante de la tercera calle, que en Prairie Hollow es el lugar donde realmente se ejerce el poder. Yo estaba sentada en la barra con un café y un libro de recibos cuando entró acompañado de 2 hombres que alquilaban terrenos suyos y otro que formaba parte de la junta de drenaje. Y se aseguró de que toda la sala pudiera escucharlo. Una inundación mete unos cuantos peces en el pastizal de esa mujer y ahora cree que ha descubierto el Mississippi. No dije absolutamente nada. Y eso me costó más de lo que me habría costado gritar. Desde entonces he pensado que mi silencio en aquella sala fue la decisión más inteligente que tomé durante todo el verano. Porque una persona que se defiende parece culpable. Una persona que toma notas parece un problema. Y mientras él actuaba en aquel restaurante, los hechos se negaban tranquilamente a cooperar con él. El punto de monitoreo de Celia en la boca de la alcantarilla funcionó durante 19 días consecutivos después de que la crecida alcanzara su punto máximo. Ella medía el flujo cada 3 días con una regla de medición, un balde y un cronómetro. 12 días después de que la última agua estancada de mi campo del norte se hubiera evaporado, aquella alcantarilla todavía descargaba entre 150 y 225 litros por minuto, de manera constante, a una temperatura de entre 11 y 13 grados centígrados. El agua residual de una inundación no hace eso. El agua residual baja, se calienta, se estanca y desaparece. Solo una fuente alimentada por un manantial, con presión acumulada detrás, produce una curva constante, fría y continua. Y Celia tenía esa curva registrada en papel, con fechas. Everett encontró el mapa. Lo encontró en la tercera caja, en el cuarto estante del sótano del anexo del condado. Era un plano catastral de 1961 de aquel municipio. Lo llevó hasta mi mesa de cocina, lo desenrolló y colocó una taza de café en cada esquina para mantenerlo abierto. Ahí estaba, dibujado de la manera habitual en que se representa un pequeño arroyo permanente. Una fina línea doble, marcada con la letra de un delineante, entraba desde el oeste, justo en la sección que ahora pertenece a Whitmore Land and Cattle. Se curvaba hacia el noreste durante casi 1,5 kilómetros a través de lo que hoy son sus pastizales de la cresta y la cuenca de su lago. Cruzaba el camino de la sección por la alcantarilla marcada con 1958. Y continuaba por los 10 acres del norte de lo que ahora era mi granja. Cotton Run. En el mapa actual del condado, cuya copia tenía en la misma carpeta, no había nada. Solo terreno vacío, un camino y 2 límites de propiedad. Entonces apareció la segunda pieza. Y apareció en el expediente de permisos, el lugar menos romántico en el que una historia podría haber dado un giro. Everett había conseguido los permisos de construcción de la propiedad de Whitmore de los últimos 30 años, porque así piensa un topógrafo. Y unos 11 años atrás había una solicitud aprobada para construir un terraplén de tierra y un cruce de aguas bajas destinado a llevar un nuevo camino interior del rancho por encima de la depresión al pie de la cresta occidental. Era algo rutinario. Fue aprobado. Y fue aprobado con una condición escrita en el lenguaje estándar de aquella época y rubricada por un ingeniero que había muerto desde entonces. La obra autorizada no debía obstruir el cauce histórico de Cottonwood Run y la estructura de drenaje existente debía mantenerse en condiciones funcionales de manera permanente. Había un programa estatal de fotografía aérea que había sobrevolado aquel condado cada 2 o 3 años desde la década de 1950. Las imágenes eran públicas. Y eran gratuitas. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 2 de la madrugada, revisándolas una por una. En las imágenes de hacía 12 años se podía ver la depresión y la línea más oscura de vegetación que marcaba un cauce húmedo. También se veía el rectángulo pálido de una pared frontal de hormigón en el lado de aguas arriba del camino. 2 años después de la construcción del terraplén, la pared todavía era visible. 4 años después, había tierra acumulada contra ella y la línea de vegetación había cambiado. 6 años después, no había absolutamente nada. Solo terreno nivelado,
el borde del camino y, por encima, el comienzo de la ampliación del lago. La entrada de aquella alcantarilla, situada aguas arriba, había sido enterrada. Y desde entonces, cada gota de lluvia que caía sobre 800 hectáreas de la cresta había tenido que buscar otro lugar al que ir. El condado envió a un hidrólogo. Se llamaba Dean Ruskin. Tendría unos 35 años y apareció con un nivel láser, un equipo de 2 personas, un kit de tinte y una expresión que dejaba claro que alguien le había dicho que aquello era una llamada molesta. Al tercer día, introdujo tinte fluorescente en un agujero hecho manualmente aguas arriba del terraplén del camino, dentro de los terrenos de Whitmore. Tenía autorización de entrada del condado. Y un abogado de Whitmore estaba de pie junto al camino observando. El tinte apareció verde en mi campo 51 minutos después. También tengo una fotografía de eso. Y jamás en mi vida me había alegrado tanto de ver algo tan feo. Su informe llegó 3 semanas después y estaba escrito con el lenguaje más frío y plano imaginable. Y eso es precisamente lo que hace que documentos como aquel sean tan difíciles de discutir. La alcantarilla de hormigón de 1958 estaba estructuralmente intacta en toda su longitud. Su entrada aguas arriba había sido obstruida aproximadamente en un 95% de su sección transversal por tierra colocada, sedimentos y raíces. La obstrucción no era compatible con una acumulación natural, debido a la presencia de material nivelado y señales de compactación por encima de la estructura. Detrás de aquel tapón, las aguas subterráneas y superficiales habían continuado acumulándose, retenidas bajo presión dentro de una columna de suelo saturado sin ningún lugar por donde salir. Y en el extremo aguas abajo, mi extremo, un tapón de tierra residual, quizá de 1,20 m de espesor, era lo único que mantenía cerrado todo el sistema. Entonces explicó lo que había hecho el búfalo. Y todavía me cuesta acostumbrarme a lo sencillo que había sido. Durante la inundación, con la cresta completamente saturada y el lago cerca de su aliviadero, la presión del agua detrás de aquel tapón había alcanzado su nivel más alto en más de una década. La capa de tierra sobre el extremo inferior de la alcantarilla ya estaba empapada. Ya estaba al borde del colapso. Y además soportaba la carga de una esquina de hormigón que se había derrumbado. Un bisonte de casi 1000 kilos atravesó aquel campo presa del pánico y apoyó toda su parte trasera sobre aquel punto en un solo paso. La capa de tierra cedió. El tapón salió despedido desde atrás. Y 11 años de agua acumulada encontraron nuevamente la tubería. Los peces llegaron con ella. Esa fue la parte que hizo que Celia se echara hacia atrás en su silla y se riera de una manera que no tenía nada de graciosa. Aguas arriba, por encima de la entrada enterrada, el remanente estrangulado de Cotton Warron nunca había muerto realmente. Se había acumulado formando una serie de pequeños estanques alimentados por manantiales en la depresión de los terrenos de Whitmore. Estaban ocultos entre la vegetación. Y allí había sobrevivido una pequeña población de peces de arroyo que llevaba generaciones viviendo en aquel lugar sin ninguna salida. Eran invisibles para todo el mundo. Incluso para el hombre que poseía el terreno sobre ellos. Cuando el tapón cedió, hicieron lo que los peces siempre hacen. Siguieron la corriente. Cientos de ellos recorrieron 1,5 kilómetros por el interior oscuro de aquella estructura de hormigón y salieron a mi pastizal. Y después, como eran peces de corriente y el agua era fría y estaba bien oxigenada, giraron y se mantuvieron orientados contra la corriente, formando una línea casi perfecta. Aquellos peces eran un mapa viviente. Habían dibujado el cauce a través de mi campo para cualquiera que estuviera dispuesto a observar hacia dónde apuntaban. Y el informe decía una cosa más. En un solo párrafo, cerca del final, había algo que para mí personalmente importaba más que todo lo demás. La obstrucción del cauce histórico había eliminado la principal vía de drenaje de la subcuenca occidental y había redirigido el flujo superficial y subterráneo acumulado hacia la parcela baja situada al este, contribuyendo de manera significativa a la saturación prolongada y a las inundaciones repetidas de dicha parcela durante varias temporadas. Eso es lenguaje gubernamental para decir algo muy sencillo. Mis 10 acres del norte no habían nacido siendo un pantano. Mis 10 acres del norte habían sido convertidos en un pantano,
una carga de tierra nivelada tras otra. Y yo había pasado 4 veranos cavando zanjas a mano para drenar agua que llegaba bajo mis propios pies desde el terreno de un hombre que me llamaba tonta por ser dueña de una tierra húmeda. Everett fue quien encontró el último documento. Me llamó a las 9 de la noche para leérmelo porque no podía esperar hasta la mañana. 2 años antes de la inundación, una firma de ingeniería de Kansas City había preparado una evaluación preliminar del proyecto de ampliación del complejo turístico de Whitmore. Una copia había sido incorporada al expediente del condado junto con la solicitud conceptual. En la página 31, en la sección dedicada a la gestión de aguas pluviales, había una frase que señalaba que un corredor histórico de drenaje atravesaba la parcela situada al este de los límites del proyecto y recomendaba evaluar su capacidad como parte de cualquier estrategia regional de retención de agua. La parcela situada al este de los límites del proyecto era mi granja. Alguien había escrito, en un documento que Preston Whitmore había pagado, que el agua solía atravesar mis tierras. Me quedé pensando en aquello durante mucho tiempo. Y entonces los últimos 18 meses se reorganizaron en mi cabeza como un rompecabezas al que acababan de darle la vuelta. Él nunca había querido comprar un pantano inútil a bajo precio porque le gustara coleccionar pantanos inútiles. Quería el extremo inferior de un sistema de drenaje sin el cual su complejo turístico de 400 unidades no podía construirse legalmente. Necesitaba un lugar a donde llevar el agua procedente de 800 hectáreas de nuevos tejados, estacionamientos y terrenos nivelados. Y el único lugar legal por donde esa agua había circulado siempre era a través de mis 10 acres del norte. Si él era dueño de mis 30 acres, aquello era ingeniería. Si yo seguía siendo la propietaria, aquello era una negociación con una mujer a la que tendría que tratar como a una igual. Y creo que esa posibilidad lo ofendía más que el precio. Así que llamó pantano a mi propiedad hasta conseguir que yo misma lo creyera. Y después esperó a que llegara una inundación. La Junta de Drenaje del Condado se reunió el segundo martes de agosto, en la sala de reuniones del sótano del juzgado. Había 40 sillas plegables y una pantalla montada sobre un soporte con ruedas. En Prairie Hollow no había 40 personas a las que les importara aquello. Hasta aquella noche. Entonces hubo 60. Y varios hombres tuvieron que quedarse de pie contra la pared del fondo. Preston Whitmore llegó con 2 abogados, un ingeniero titulado de una firma de Wichita y una presentación. Y fue impecable. Chaqueta gris. Sin corbata. El atuendo exacto de un hombre serio entre trabajadores. Saludó a la gente de la primera fila. Llamó a 3 miembros de la junta por su nombre de pila. Preguntó por el nuevo nieto de uno de ellos. Ya había hecho esto antes. Y era bueno. Quiero que entiendas eso porque el final solo significa algo si sabes que era bueno haciéndolo. Escuché cómo la sala hizo ese pequeño gesto que hacen las habitaciones. No fue una risa. Fue algo peor. Una especie de asentimiento colectivo. El sonido de 60 personas aceptando en silencio que aquella reunión llevaba demasiado tiempo y que probablemente él tenía razón. Y quiero contarte qué pasaba por mi cabeza cuando caminé hacia el estrado con una carpeta debajo del brazo. No era valentía. Era aritmética. Tenía 4 minutos de tiempo asignado y 11 documentos. Había ensayado todo en mi camioneta, en el estacionamiento, hasta conseguir decirlo sin que me temblara la voz. Porque sabía que en el segundo en que sonara emocional, me convertiría exactamente en la mujer que él acababa de describir. Así que no discutí con él. Ni una sola vez respondí a nada de lo que había dicho. Mostré el mapa catastral de 1961, con Cottonwood Run dibujado en la tinta gastada de un delineante que llevaba décadas muerto. Y junto a él coloqué el mapa actual del condado, donde no aparecía absolutamente nada. Mostré el permiso de hacía 11 años para construir el terraplén y el camino interior. Y leí en voz alta la condición de aprobación. La parte que exigía no obstruir el cauce histórico y mantener la estructura existente en condiciones funcionales. Después leí el nombre de la entidad a la que se había concedido el permiso. Whitmore Land and Cattle. Mostré 4 fotografías aéreas en secuencia, con las fechas en las esquinas.
Una pared frontal de hormigón. Después tierra acumulada contra ella. Luego una línea de vegetación modificada. Y finalmente tierra completamente nivelada. Eso tomó 90 segundos. Y nadie en aquel sótano dijo una sola palabra. Después mostré los 19 días de datos de flujo y temperatura de Celia. Una línea fría y constante que continuaba durante semanas después del momento en que cualquier agua de inundación de aquel condado había desaparecido. Mostré las conclusiones del propio hidrólogo del condado. Con sus propias palabras, no con las mías. Sobre la obstrucción provocada por tierra colocada y la contribución material a las inundaciones repetidas de la parcela adyacente. Mostré la fotografía de la prueba con el tinte. Aquel verde imposible que salía de una alcantarilla de 1958 hacia mi pastizal 51 minutos después de haberlo introducido en el suelo del lado del camino que pertenecía a Whitmore. Y por último mostré la página 31 del informe de su propio consultor. Y leí una frase sobre un corredor histórico de drenaje que atravesaba la parcela situada al este. Y entonces dije la única cosa de aquella noche que era realmente mía. Dije que durante 18 meses me habían dicho que mi tierra no valía nada, por parte de la única persona del condado que tenía por escrito la prueba de que no era cierto. Después reproduje 11 segundos de vídeo. El hijo de mi vecino había grabado parte del rescate desde el camino de la cresta aquella mañana del martes. Como hacen las personas cuando ocurre un desastre. Y durante semanas ninguno de nosotros había observado el vídeo con atención. Se veía un tractor viejo y cansado. Se veía una cerca saliendo del barro. Y se veía a un bisonte tambaleándose hacia un cobertizo. Pero en la esquina inferior derecha, durante los 2 segundos posteriores a que su pata trasera atravesara el césped, se veía como el agua estancada de aquel campo comenzaba a girar. Un lento remolino oscuro se estrechaba y descendía hacia un agujero que acababa de abrirse debajo de una granja que nadie consideraba valiosa. Le pedí a la Junta que lo viera 2 veces. El presidente pidió verlo una tercera vez personalmente. La votación ni siquiera estuvo cerca. La Junta rechazó la solicitud de volver a cerrar la estructura. Y fue mucho más allá de lo que yo me había atrevido a esperar. Whitmore Land and Cattle recibió la orden de restaurar la entrada aguas arriba de la estructura de drenaje del condado de 1958 hasta devolverla a condiciones funcionales, de acuerdo con los términos del permiso original. También debía retirar la tierra colocada ilegalmente sobre el cauce histórico y presentar un plan corregido de gestión de aguas pluviales para toda la subcuenca occidental. Y la ampliación del complejo turístico, $7 millones, 400 unidades y un lago de golf adyacente, no podía avanzar a la siguiente etapa de revisión hasta que aquella restauración estuviera completa y certificada. Su propio expediente lo había derrotado. No mi dolor. No mi discurso. No un solo dólar que yo no tenía. Un permiso de hacía 11 años que él había asumido que ninguna persona viva recordaría. La restauración comenzó en octubre. Y fue lo menos dramático que puedas imaginar. 2 excavadoras y un equipo de 4 personas pasaron 11 días retirando 11 años de tierra de aquella depresión. Y cuando llegaron hasta el fondo, la pared frontal de aguas arriba estaba allí. Tenía una esquina agrietada. Por lo demás, estaba perfectamente intacta. Y llevaba grabados los mismos 4 números que la estructura de mi terreno. Limpiaron el conducto con un camión de agua a presión. Colocaron nuevas piedras de protección. Volvieron a sembrar las orillas. Y entonces alguien abrió el paso. Y el agua que había permanecido retenida detrás de una pared de tierra desde antes de que naciera mi hija volvió a donde había estado fluyendo desde la última glaciación. Para Navidad, había un hilo claro y frío de arroyo atravesando en diagonal hacia el noreste la parte baja de mi granja. Lo que ocurrió después con mi tierra es la parte que todavía me cuesta explicar sin que se me cierre la garganta por algo tan poco poético como el drenaje del suelo. El patio comenzó a drenar. El camino conservó la grava durante un marzo lluvioso por primera vez en 11 años. El suelo del granero permaneció lo bastante seco como para que volviera a bajar el alimento y recuperara mi altillo.
El agua que antes permanecía en la parte baja del campo del norte durante 5 semanas ahora solo se quedaba 4 días y desaparecía. Y el pastizal a ambos lados del nuevo cauce se recuperó con tanta fuerza durante el segundo verano que pude cortar heno en un terreno que había dado por perdido. No intenté convertir todo nuevamente en pastizal. Y esa decisión fue idea de Celia. Recorrió conmigo el corredor restaurado durante la primavera y señaló que las 12 hectáreas más húmedas de mi propiedad, la parte que siempre había sido la peor, estaban en proceso de convertirse en un humedal ribereño funcional, quisiera yo o no. Y luchar contra eso me costaría dinero para siempre. Y perdería. Así que dejé de luchar. Ese corredor entró en un programa estatal de restauración de cuencas y hábitats. Entre el pago anual por mantenerlo en esas condiciones y un contrato de conservación del arroyo para monitorear el flujo y la vegetación de aquella zona, esas 12 hectáreas ahora generan un ingreso anual más estable que los 30 acres completos durante el mejor año que había tenido jamás. La peor parte de mi granja se convirtió en mi activo más valioso. Preston regresó en abril. Llegó solo, en una camioneta diferente. Y no bajó la ventanilla. Salió y se quedó en mi camino de entrada, con las botas hundidas en barro real, y me preguntó si podía dedicarle 10 minutos. Le concedí esos 10 minutos porque llevaba esperando aquella conversación como quien espera un cumpleaños. Tenía un sobre. Dentro había un contrato. Y la cifra ya no era la misma. Era 11 veces mayor que la cantidad que me había ofrecido aquella mañana en que todavía estaba lloviendo. Porque Whitmore Land and Cattle no podía construir un complejo de 400 unidades sin un acuerdo de drenaje aguas abajo y una servidumbre de acceso a través de la parte baja de mis tierras. Y había exactamente una persona en el estado de Kansas que podía firmarlos. Yo. Deslicé el contrato de vuelta sobre el capó de su camioneta. Y dije la única frase que había estado guardando. Es extraño, le dije. Siempre me dijeron que esto era solo un pantano. Se quedó allí en mi camino de entrada durante 1 o 2 segundos, con una mano sobre el papel y la boca ligeramente abierta. Después tomó el bolígrafo, se lo guardó en el bolsillo de la camisa y subió a su camioneta. Eso fue todo. No hubo discurso. No hubo amenaza. No hubo otra carta de abogados después. No levanté la voz. No intenté vengarme. Y tampoco rechacé el trato para siempre, porque no soy una tonta y algún día habrá una negociación, pero será bajo mis condiciones. Simplemente le devolví sus propias palabras. Y resultó que sus propias palabras eran lo más pesado que yo tenía. Han pasado algunos meses. Ahora Cottonwood Run vuelve a ser un arroyo a lo largo de los últimos 400 metros de mi propiedad. No es gran cosa. Tiene poco más de 1 metro de ancho. En la mayoría de los lugares apenas llega a los tobillos. Corre transparente y frío sobre la grava que descubrió por sí mismo. Hay nuevos sauces creciendo a lo largo de la orilla. Y la hierba de tallo azul es tan espesa a ambos lados que no puedes ver el agua hasta que estás prácticamente encima de ella. No hay ningún milagro. Es simplemente agua haciendo lo que hace el agua cuando nadie la detiene. El toro se recuperó por completo. Cuando volvió a estar fuerte, lo trasladaron a una reserva de bisontes cerca de Manhattan, con instalaciones adecuadas para manejarlo y más de 300 hectáreas de terreno. Muchísimo más que un pastizal de exhibición y una cerca rota. Celia fue conmigo la segunda vez. Se quedó observándolo pastar durante un rato y después dijo que probablemente era el topógrafo geológico más pesado de la historia de Kansas. Me reí tanto en aquel estacionamiento que tuve que sentarme sobre el parachoques. Preston Whitmore todavía posee cientos de veces más tierras que yo. Sigue siendo mucho más rico de lo que yo jamás seré. Su ganado todavía supera en número a mis gallinas. Y lo más probable es que el complejo turístico termine construyéndose algún día, con un plan de aguas pluviales diseñado según unas normas que él jamás habría elegido por voluntad propia. Nada de esta historia lo hizo pobre. Y nada de ella me hizo rica. Lo que le quitó fue algo más pequeño. Y mucho mejor. Ya no puede decidir cuánto vale la propiedad de otra persona riéndose de ella. Y en un pueblo de 900 personas,
Ahora todo el mundo lo sabe. Casi todas las tardes, antes de que oscurezca, bajo hasta allí con una taza de café. La luz cae sobre aquellas tierras bajas, amarilla y suave, alrededor de las 8 de la noche. El agua la recoge y la sostiene. Y si te quedas quieto el tiempo suficiente, los pequeños peces vuelven a salir de la sombra de la orilla y comienzan a avanzar corriente arriba, otra vez formando aquella línea paciente y obstinada. Cientos de ellos aparecieron una vez, retorciéndose en el barro de un campo que todo el condado ya había dado por perdido. Todos los que los vieron pensaron que eran una señal de desastre. Pero en realidad eran la respuesta a por qué mi tierra se inundaba. Eran el registro de quien lo había provocado. Y eran la prueba de cuánto habían valido aquellos 30 acres desde el principio.